Hola, hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto tenerte aquí. Soy Bastián Arellano y te doy la bienvenida a este refugio sonoro que llamamos Arellanos Podcast. Un espacio para detenernos, para mirar alrededor y sobre todo pensar en voz alta, sin ningún tipo de filtro ni prisa. Hoy quiero invitarte a viajar, lamentablemente sin pasaporte ni maleta, ¿vale? Pero sí con la imaginación. ¿Sabes qué vamos a visitar? Vamos a visitar una isla. Una isla que te advierto no pareciera tener ninguna posibilidad real, ¿eh? Y mientras te cuento esta historia, te invito a hacerte una pregunta, pero con toda honestidad. ¿Puede un país sin recursos naturales, sin aliados y sin futuro llegar a ser una potencia mundial en solo 30 años? Te doy un spoiler, la respuesta corta es que sí. ¿Es que puedes terminar el video? No. Lo más interesante es saber cómo lo logró. Así que vamos a empezar marcando la ubicación. Nos vamos a ir al sudeste asiático, activamos la maquinita del tiempo y nos vamos al año 1965. Estamos en una diminuta isla llamada Singapur que acaba de ser expulsada de la Federación de Malasia. Está sola literalmente, ¿eh? Sin agua potable, sin petróleo, sin minerales, sin agricultura, sin nada que el mundo valore. Imagínate vivir ahí con tu familia. 2 de cada 3 personas viven hacinadas, sin baño, sin electricidad, sin agua potable. El desempleo ronda el 10% e inclusive en algunos sectores llega al 14%. Y el ingreso por persona apenas alcanza los $516 al año. Sí, dije bien, al año, no mensuales. Para que te hagas una idea, es la tercera parte de lo que ganaba un europeo promedio de la misma época. Estaba tan mal la situación que su propio primer ministro no tiene tapujo y lo dice sin eufemismo, éramos un absurdo político, económico y geográfico. ¿Te imaginas gobernar un país al que tú mismo defines como un absurdo? Pero aquí empieza lo fascinante, porque lo que hizo Singapur no fue magia, no fue suerte, fue una serie de decisiones difíciles, valientes y radicales. Y sí, decisiones basadas en la libertad económica y la confianza en su gente. Mira, retrocedamos un poco. Entre 1959 y 1965, Singapur aplicó un modelo que tal vez te suene porque en Chile se hizo algo similar en la época de Allende, sustitución de exportaciones. La idea era proteger la industria nacional cerrando la economía con aranceles altísimos, recuerda que en Chile llegaban hasta el 700% para algunos productos, y subsidio a las empresas locales. ¿Y cuál fue el resultado? Igual que en Chile después, teniendo esa evidencia empírica de lo que había funcionado y lo que no, pero con una tremenda ideologización y falta de criterio. Y el resultado fueron empresas ineficientes que solo sobrevivían dentro de esa burbuja artificial. Cuando Singapur fue expulsado de Malasia y perdieron ese mercado cautivo, todo colapsó. Fue un golpe tremendo para la economía, las empresas y las personas en general. Pero también fue una tremenda lección. Por eso es súper importante. Y aquí viene la primera reflexión para ti que estás escuchando. ¿Cuántas veces los países insisten en modelos que suenan bien en el papel, pero que en la práctica solo perpetúan la pobreza? Singapur entendió que no podía seguir por ese camino y que paradójicamente su mayor debilidad, que era no tener nada debajo de la tierra, se transformó en su mayor riqueza, que fue su gente. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo se levanta un país sin recursos naturales? Primero, punto por punto, poner la casa en orden. Adaptaron un sistema legal como el británico, un marco claro, predecible, respetado, donde los contratos se cumplían, la propiedad privada se protegía, la ley era la ley. Y junto con eso declararon tolerancia cero a la corrupción, no como un eslogan de campaña, sino como una política real, porque entendieron algo que todavía hoy nos cuesta aceptar. La corrupción es el impuesto más caro que paga una sociedad. Y esa transparencia atrajo capital, confianza y un sinfín de oportunidades para los singapurenses. Segundo punto, se abrieron al mundo. Y aquí fueron más lejos que nadie, ¿eh? Bajaron los aranceles casi a cero. Por ejemplo, en 1995 el promedio era de 0,33%. ¿Te imaginas? Y eso en América Latina, donde dicen que para un mejor país hay que subir los aranceles e impuestos. Invitaron a las multinacionales no con discursos nacionalistas, sino con un mensaje súper, súper claro. Vengan, aquí van a ser bienvenidos y sus inversiones estarán seguras. Y llegaron, pero
Vaya que llegaron con capital, con tecnología, con empleos, con redes globales. Y aquí nos vamos al tercer punto. Construyeron un gobierno que no estorbaba. El Estado fue pequeño y austero. Era eficiente, ni comparado con el Chile que tenemos actualmente con 1,5 billones, quién sabe dónde. No gastaba lo que no tenía, no imprimía billetes como solución mágica, ni ninguna otra cosa. Mantuvo una inflación bajita, una moneda estable y mucha atención con esto, impuestos bajos. Sí, bajos. No se recauda más ni mejor con impuestos altos. Eso es una falacia porque creían que el dinero estaba mejor en el bolsillo del que la trabajaba, o sea, del que producía y el que arriesgaba, no dentro del Estado. ¿Y cuál fue el resultado? Un entorno donde la creatividad florece, donde trabajar vale la pena, donde emprender es posible, etcétera. Y entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esto? Veamos las cifras de Singapur. Entre 1965 y 1995, el PIB per cápita pasó de $516 a más de $22.000. El desempleo bajó de más del 10%, que como dijimos llegaba a pics del 14% en algunas áreas, a solo el 2% con suerte. El ahorro interno se duplicó y la inversión extranjera, como dijimos también anteriormente, se disparó. Y quizás lo más importante, la pobreza extrema desapareció. En una sola generación ocurrió todo esto, en una sola. Y aquí yo te hago otra pregunta. ¿Cuántos países en nuestra región han logrado algo así en 30 años? Chile estuvo en el camino correcto hasta pasados los 2000, pero magia, desde hace 15 años, más o menos 2010, ya llevamos una década y media de estancamiento por las políticas contrarias a lo que permiten cosas como los milagros económicos. No, que más impuestos, no, que esto, que la distribución. Entonces, tal vez tú te estás preguntando, ya, Bastián, pero ¿y la desigualdad en Singapur? ¿No se volvió más desigual? Singapur, el país que los pobres y los ricos y esto y lo otro, temas típicos de conversación, y sí, en parte, pero seamos honestos, ¿qué preferimos? ¿O qué es más importante realmente? ¿Una igualdad estancada en la miseria como postulaba Camila Vallejo? ¿O un crecimiento desigual donde todos, incluso los más pobres, mejoran? Porque eso último fue lo que pasó en Singapur. Los ingresos reales de los más pobres se multiplicaron por 5 o 6 veces y nació una clase media sólida con casa propia, educación y dignidad. Y aquí te doy un dato revelador. Más del 90% de los singapurenses son propietarios de sus viviendas. ¿Y sabes cómo lo lograron? Con un sistema donde el ahorro obligatorio de los trabajadores financiaba proyectos habitacionales de calidad. No con asistencialismo, con responsabilidad compartida y todo eso. Y así se construyó algo más grande que edificios. Se hizo compromiso social. No un Estado garante de derechos, porque se lo pagaron ellos mismos. Entonces, aquí la gran lección no es solo económica, es filosófica. El Estado de Singapur no intentó manejar cada detalle, no trató de ser el conductor del Uber. Su genialidad fue totalmente distinta. Simplemente construyó una autopista bien pavimentada, con leyes claras, cero corrupción, comercio libre y estabilidad monetaria. Y luego, obviamente, dejar a que la gente conduzca con sus propios sueños a su propia velocidad. Entonces aquí ya empieza uno a preguntarse qué nos queda a nosotros aquí en Latinoamérica. Nos queda saber que no estamos condenados. Que no importa cuán pequeño o cuán pobre o cuán aislado sea un país o una región. Si apuestas por las personas, por la libertad, puedes cambiar tu destino. Eso sí no es fácil, porque exige mucho coraje político, sacrificios, renunciar al populismo fácil y sobre todo confiar en algo que muchos han olvidado. La gente no necesita que la dirijan como ganado, necesita que la dejen avanzar. Gracias por acompañarme en este episodio de Arellanos Podcast. Si esto te dejó pensando, aunque sea un poquitito, compártelo, porque las buenas ideas cuando circulan crecen. Y recuerda que la prosperidad no se decreta, se construye y se construye con libertad. Hasta luego.